Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez voy a presentarles un nuevo contenido relacionado con el uso de Blender para abordar ciertos contenidos de física clásica. Hoy nos vamos a enfocar en particular en la física, electricidad y magnetismo. Es importante hacer la salvedad que el contenido que estoy desarrollando en mi canal no está enfocado a enseñar a hacer animaciones particularmente, no sé, centradas en lograr, por ejemplo, animaciones renderizadas de muy alta calidad o contenidos pues para subir en material publicitario y demás, sino pues realmente su enfoque es puramente pedagógico. Es decir, ¿qué quiero hacer con este contenido? Quiero poderles enseñar conceptos de física, ideas de física a través de lo que nos ofrece Blender como motor físico, como un programa que nos permite hacer simulaciones con físicas clásicas, físicas newtonianas, con campos de fuerzas muy interesantes que ya tiene incluidos Blender. Entonces el objetivo no es renderizar animaciones o no sé, el modelado de personajes, por ejemplo, que es de las muchas cosas que se pueden hacer con Blender, sino hacer un proceso de aprendizaje de ciertos contenidos de física clásica a través de las herramientas que nos brinda Blender. Hoy en particular, a diferencia de contenidos previos que he presentado en mi canal, no me voy a enfocar en las fuerzas magnéticas, en los campos magnéticos, sino me voy a concentrar en los campos producidos por cargas eléctricas estacionarias o en reposo. Es decir, hoy me voy a concentrar en los campos eléctricos o electrostáticos y cómo utilizar el campo o los campos eléctricos, el campo tipo charge que tiene incluido Blender para producir simulaciones de trayectorias de partículas en presencia de campos eléctricos. Entonces vamos a tratar de emular particularmente qué sucede si tenemos partículas moviéndose en el campo eléctrico que produciría un dipolo eléctrico en el espacio, por ejemplo. Y cómo podemos también acelerar partículas con Blender, utilizando campos eléctricos y campos magnéticos. Y de nuevo, pues reitero, el día de hoy, en nuestro contenido, vamos a dedicarnos simplemente a utilizar el campo eléctrico dentro de Blender. Entonces agradezco pues su atención. Si les gusta el contenido, pues denle like, se suscribe al canal de YouTube y nada. Entonces continuamos en la siguiente parte del video donde vamos a aprender a utilizar esas herramientas de Blender para simular trayectorias de partículas en campos eléctricos. Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Entonces vamos a continuar con el contenido del día de hoy, de nuestro video actual. Vamos a hablar un poquito entonces de cómo simular el movimiento, las trayectorias de partículas que están cargadas dentro de una región de campo eléctrico que debe emular o debe comportarse como el campo eléctrico generado por un dipolo eléctrico. Entonces vamos a tratar de reconstruir un poquito cómo se vería, por lo menos las trayectorias que esperamos observar para partículas en un campo de este tipo, y asimismo aprender a utilizar el campo de carga para acelerar partículas de forma, digamos, físicamente realista, correspondiente a lo que sucedería si encontramos partículas cargadas con determinado signo de carga dentro de un campo eléctrico producido por alguna distribución en particular. Acá vamos a trabajar con lo que se conoce en física como partículas puntiformes, es decir, partículas como puntos matemáticos, es decir, que tienen dimensión cero, no tienen ningún tipo de estructura, es lo que correspondería clásicamente a la idea de una partícula puntual. Entonces acá lo primero es que tenemos Blender abierto, tenemos la configuración básica por default que siempre nos aparece cuando empezamos a crear cualquier proyecto en Blender, y vamos a pasar primero a mirar qué esperamos o cómo esperaríamos observar el campo eléctrico producido por lo menos por un dipolo eléctrico, entendiendo un dipolo eléctrico simplemente como una partícula de carga más Q y una partícula de carga menos Q. Es decir, que la magnitud de la carga de las dos partículas es exactamente la misma, pero una es una carga positiva y la otra es una carga negativa. Bien, entonces para eso vamos a utilizar una simulación disponible en web, que es una simulación de la página Compadre, donde podemos pues ver este efecto del campo eléctrico por estas partículas puntiformes. Podemos cambiar la magnitud de la carga de cada una de estas partículas, etcétera, y observar cómo se verían las líneas de fuerza y asimismo las líneas de campo de las partículas. Entonces para eso pues vamos a abrir acá en nuestra pantalla, tenemos nuestra simulación en Compadre. Básicamente, que tenemos acá, tenemos una partícula puntiforme que está generando su campo eléctrico. Esta partícula pues está cargada positivamente, entonces las líneas fluyen de la carga hacia el resto del espacio. Eso tendrá que ver más adelante con un concepto muy importante, que es el concepto matemático de divergencia. Y vamos a ver podemos ver que el campo eléctrico es un campo que tiene divergencia distinta de cero, y eso básicamente es lo que tenemos por la ley de Gauss. La divergencia del campo eléctrico nos va a dar igual a la densidad de carga
almacenada en cierta región del espacio sobre la constante de permitividad eléctrica del vacío epsilon 0. Entonces, tenemos acá la partícula cargada, nosotros podemos cambiar la posición de ella y ver cómo cambian las líneas de campo en el espacio. Entonces podemos ver que estas líneas de campo simplemente pues surgen, emergen de nuestra carga. Y acá tenemos una carga de prueba, la cual asumimos pues por defecto que es una carga positiva. Recuerden que el campo eléctrico pues es una medida, podemos decirlo de esa forma, de la fuerza electrostática por unidad de carga en cierta región del espacio. Es decir, es una cantidad que no depende de la carga que tenemos en el espacio, sino simplemente de las cargas fuentes. Si yo muevo, por ejemplo, la carga fuente acá cerca a la partícula, a la carga de prueba, disculpen, a la carga fuente, pues vamos a ver que esta flecha de color negro que está acá me está indicando pues que cambia la longitud de la flecha, pero se está cambiando la magnitud del campo eléctrico en esa región del espacio. Y nos damos cuenta también que evidentemente la simulación está cuidando pues el aspecto de fuerza central de la fuerza electrostática. Esta fuerza pues siempre va a apuntar a lo largo de la dirección que une las dos partículas, per se es una fuerza central. Entonces esto es lo que esperaríamos ver si tuviéramos simplemente una partícula puntiforme en una región del espacio cualesquiera vista en dos dimensiones. Ahora lo que vamos a hacer es añadir una carga negativa. Vamos a mantener que estas cargas tengan exactamente la misma magnitud, ¿listo? Y voy a ubicar esta carga. Acá tenemos nuestra carguita positiva, que es la carguita roja. Estamos viendo que las líneas emergen de ella. Y tenemos la carga negativa y vemos que, como esperaríamos, las líneas convergen hacia la carga. Es decir, es otro tipo de interacción. Bueno, es la misma interacción, pero que tenemos una dualidad, y es que puede ser atractiva o repulsiva. Vamos a ubicar, por ejemplo, la carga negativa en esta región del espacio y la carga positiva acá. Entonces, lo que podemos observar es algo interesante, y es que las líneas se modifican, es decir, ahora hay una distribución compuesta por dos cargas y se modifica espacialmente. Entonces el efecto que vamos a ver en el espacio es diferente, es una superposición de lo que haría la carga negativa solita con lo que haría la carga positiva solita. Entonces lo que podemos ver es que muy cerca a la carga positiva las líneas van a ser las líneas de una carga positiva normal. Si también nos paramos acerca de la carga negativa, vamos a ver que las líneas son las líneas convergiendo hacia la carga, que es lo que esperaríamos de una carga negativa. Pero vemos que ahora hay una superposición de campos en el espacio que hace que las líneas de la carga positiva parezcan converger hacia la carga negativa. Si tenemos esta carga de prueba acá y la empezamos a acercar a estas regiones, vemos que la flechita de color negro, bien, empieza a aumentar a medida que me acerco a la carga positiva, y esas líneas obedecen lo que dictamina la línea de campo. Es decir, la partícula se va a mover en la dirección de la línea de campo, lo que dictamina la línea de campo, salvo que la carga fuera negativa, que trataría de moverse en contra de lo que nos dice el campo eléctrico. Entonces eso es lo que conocemos habitualmente del campo electrostático y la superposición de estos dos tipos de carga. Ahora, ¿qué sucedería físicamente si de esta región, por ejemplo, tuviéramos no una partícula puntual positiva, por decirlo de esta forma, si no tuviéramos realmente un emisor, un objeto, no sé, por ejemplo un filamento caliente que por emisión termoiónica empiece a arrojar partículas al espacio, y que esas partículas tuvieran determinado signo, por ejemplo en este caso signo positivo? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el movimiento de las partículas en esa región del espacio si tenemos la presencia, por ejemplo, de la carga negativa en otro punto del espacio? Entonces eso es lo que nos interesa tratar de visualizar con Blender, cómo veríamos esas trayectorias o esas curvas de movimiento de las partículas cargadas. Para eso vamos a pensar un poco en trabajar con Blender. Entonces vamos a abrir acá simplemente Blender, lo tenemos. Vamos a crear algunos objetos, unas mallas. Entonces vamos a primero suprimir esta malla, que es un cubo, vamos a suprimir la cámara y vamos a suprimir la iluminación. Nosotros no vamos a hacer una animación, no vamos a renderizar absolutamente nada, simplemente vamos a aprovechar las físicas que tiene ya Blender per se. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a añadir una malla. Esta malla va a ser tipo esfera. Entonces vamos a crear acá una pequeñita esfera, que la podemos ver. Naturalmente nuestra esfera es pues armada por un número finito de polígonos, no es una esfera como la que podríamos esperar en la vida real, que tuviera infinitos polígonos por lo menos. Vamos a tomar esta esferita acá y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a
considerar que esta figura, esta esfera, esta malla, sea un emisor de partículas, pero no un emisor de cualquier tipo de partículas, sino un emisor de partículas cargadas. Para eso lo primero que vamos a hacer es, voy a cambiar un poquito la ubicación espacial de nuestra esfera, nos vamos a alejar acá, vamos a mover la esfera, la vamos a mover verticalmente, la vamos a desplazar verticalmente, ¿listo? Ahí tenemos nuestra esferita. Y para tener un poquito de claridad sobre espacialmente cómo estamos ubicados, acá naturalmente la esfera de desplazamiento de Blender ya nos indica que este eje azul es Z, el eje rojo es el eje X y el eje verde es el eje Y. Sin embargo, es muy útil tener una herramienta de ubicación. Entonces vamos a añadir acá otro elemento, vamos a añadir un empty, un vacío, y vamos a agregar arrows, que corresponde simplemente a los ejes coordenados espaciales. Si yo me acerco acá, puedo observar que tengo mis ejes coordenados. ¿Bien? Para poder visualizar lo que está sucediendo con mayor facilidad, vamos a aumentar un poco el tamaño de nuestros ejes, porque si notamos, la esferita es mucho más grande que nuestros ejes. Entonces vamos a tomar los ejes acá, vamos a seleccionar la opción de escalar y vamos a mantener la tecla control presionada para poder aumentar el tamaño de nuestros ejes y que sean visibles fácilmente para el usuario. Entonces acá ya tenemos nuestros ejes visibles, ya podemos verlos. Entonces tenemos acá nuestros ejes espaciales y tenemos la esfera ubicada justamente sobre el eje Z, ubicada pues, sobre el plano XY, es decir, no en el plano XY, sino sobre el plano XY a una distancia Z sobre ese eje Z. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos nuestra esfera que va a actuar como emisor, bien, en una posición 0, 0, X 0, Y 0 y alguna posición Z en el espacio que ahorita es irrelevante para mí cuál sea. Vamos a pararnos sobre la esfera y vamos a decirle a esta esfera que sea un emisor de partículas. Entonces me voy acá a esta opción, a este botoncito que tiene como un puntico con otros 3 punticos ramificados, y es donde yo puedo añadir partículas. Vamos a añadir a la esfera como emisor de partículas. Acá por defecto tenemos 1000 partículas, vamos a subir el número de partículas, 100.000, 10.000, 100.000, vamos a colocar 100.000 partículas. Bien, ahora ya lo tenemos configurado como un emisor de partículas y vamos a cuadrar que podamos ver las partículas emitiéndose durante todo el tiempo que corramos nuestra simulación. Entonces voy a decirle que arranque efectivamente desde el cuadro número 1, pero que no paren en el cuadro 200, sino que paren en el cuadro 250, y vamos a aumentar la vida de las partículas. Eso quiere decir que una partícula no desaparezca el cuadro número 50, sino que desaparezca el cuadro final de nuestra simulación. Entonces voy a pedirle que duren hasta el cuadro 250, lo cual va a hacer que tengamos una especie de emisión continua de partículas durante toda nuestra simulación. Bien. Por otro lado, acá hay un parámetro muy importante que va a ser supremamente relevante para lo que vamos a hacer ahorita, y es los parámetros de física, en particular los parámetros de velocidad. Por defecto, Blender pone que las partículas sean emitidas con una velocidad de 1 metro por segundo. Está trabajando con este tipo de escalas. Naturalmente, para partículas cargadas, como veríamos microscópicamente, pues estas velocidades son velocidades que no son accurate en términos físicos, pero nosotros que simplemente queremos hacer acá un ejercicio como pedagógico, no tanto tratar de representar con total precisión la realidad. Es decir, esperar que una partícula microscópica se mueva a una velocidad de 1 metro por segundo pues no es accurate en términos físicos. Sin embargo, pues ya vamos a ver qué es lo que pretendemos lograr. Tampoco nos vamos a preocupar mucho por la masa de nuestras partículas. Naturalmente acá no podemos tener o esperar tener masas que sean pues correspondientes a los valores de masa, por ejemplo un electrón o un protón. Bien, pero vamos a trabajar con algo que nos permita más o menos visualizar nuestra física. Nosotros no vamos a agregar velocidad tangencial acá, vamos a trabajar simplemente con velocidades de emisión normales a la superficie. Ese parámetro lo vamos a variar después. Y acá en las físicas pues vamos a mantener que sea una física newtoniana, vamos a trabajar con una masa de 1 kilogramo y no voy a agregar ni movimiento browniano, ni arrastre, ni amortiguamiento. Eso lo vamos a ir modificando un poco más adelante dependiendo de qué tan realista que veamos que sea la emisión de partículas en nuestra simulación. Bien, entonces por ahora no nos vamos a preocupar en estos aspectos, simplemente voy a preocuparme en la vida de las partículas y vamos a ver qué sucede. Naturalmente acá Blender tiene por defecto configurado un campo gravitacional externo. Si yo pongo a correr la simulación, voy a ver que mis 100.000 partículas simplemente están cayendo debido a la acción de ese campo externo. Si yo me acerco acá, yo tengo 100.000 partículas generadas, bien, a lo largo de nuestra simulación de 250 cuadros,
y esas partículas están sintiendo el efecto del campo gravitacional terrestre. Naturalmente, si yo empiezo pues a jugar con los parámetros físicos, pues puedo hacer más importante este efecto gravitacional o no. Y precisamente, dado que en escalas físicas de lo que estamos haciendo y los órdenes de magnitud de nuestra simulación, pues nosotros sabemos que la constante de acople electrostática comparada a la constante de acople gravitacional pues son muy distintas, y eso explica también por qué la interacción electrostática es mucho más intensa que la interacción gravitacional. ¿A qué voy con esto? Que podemos despreciar el efecto completo de la interacción gravitacional, es decir, en escalas o respecto a la interacción electrostática, pues ese efecto es completamente despreciable. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar el efecto de la gravedad sobre nuestras partículas. Para eso vamos a ir acá a pesos de los campos, a field weights, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es básicamente apagar la gravedad. Vamos a poner que el peso del campo de gravitación sea 0. ¿Eso quiere decir? Que no vamos a tener los efectos de la gravedad sobre nuestras partículas. Si volvemos acá a la simulación, la ponemos a correr, pues ahora vemos que simplemente las partículas son emitidas radialmente. Bien. Si yo me acerco acá, vemos lo que está sucediendo. Nuestras partículas son emitidas de forma radial por la esfera. Ahora, estas partículas no tienen hasta el momento ninguna propiedad de interacción con campos. Simplemente le estoy diciendo a Blender que emita 100.000 partículas en el espacio con una velocidad normal. Ni siquiera les estoy atribuyendo velocidades tangenciales a las partículas, sino simplemente sean emitidas de forma radial en nuestra esfera. Pero lo que me interesa a mí es atribuirle una física más interesante a esto. ¿Y cuál es la física interesante que yo quiero atribuirle a nuestra simulación? Es brindarle la posibilidad de que tengamos las partículas cargadas, ¿bien? Que podamos cargar nuestras partículas. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a añadir un campo de fuerza a nuestras partículas, y ese campo de fuerza es un campo tipo carga, el cual Blender tiene programado en su estructura pues como tal de motor físico. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente acá abajo vamos a cerrar Field Weights, que ahorita no lo necesito, y vamos a ir a Force Field Settings. Vamos a cuadrar acá la presencia del campo externo que experimentan nuestras partículas. Entonces, es decir, básicamente voy a dotar a las partículas que tenemos ahí de carga eléctrica. Entonces en este momento voy a elegir nuestra esferita y vamos a decirle que la dote de carga. Entonces buscamos acá y nos muestra todos los tipos de campos que hay, entre ellos el campo tipo carga. Entonces vamos a decirle que sea charge, y acá nos permite modificar muchas cosas interesantes: el ruido, el flow, y entre esas la magnitud del campo. Este strength que aparece acá va a jugar como una especie como el rol de la carga eléctrica que tienen asociadas esas partículas que están ahí. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar ahora un campo eléctrico externo, ¿bien? Es decir, una carga puntual que esté en el espacio, ¿bien? Y que pueda interactuar con estas partículas cargadas que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora adicional es que vamos a agregar en el espacio un campo de fuerza. Entonces vamos a añadir un campo de fuerza, vamos a ir acá a Force Field y vamos a agregar otro campo externo. Entonces acá en este punto del espacio vamos a ver en nuestros ejes que acabamos de añadir un campo que es el que está acá. Entonces vamos simplemente a mover nuestro campo y acá observamos esto que parece una especie de X en el espacio o un sistema coordenado. Esto realmente es nuestro campo de fuerza, es un campo eléctrico externo. Bien, entonces acá tenemos nuestro campo externo. Bien, y vamos a mirar cuál es la interacción entonces entre las partículas que tenemos en este punto del espacio y este campo externo. Pero entonces yo quiero poder visualizar la trayectoria que ejercen nuestras partículas y quiero que ellas puedan dispersarse mucho en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo coloco velocidades normales de emisión de las partículas muy bajas, no voy a poder observar una gran dispersión, porque ellas van a tratar de deflectarse rápidamente a esa región del espacio donde está la otra carga puntual que está ejerciendo un campo eléctrico sobre ellas. Lo que me gustaría es poderles dar la libertad de moverse mucho en el espacio, pero aún así sentir la presencia del campo eléctrico.
Para eso, la estrategia, para poder ver ese efecto en nuestra animación, en nuestra simulación y enseñarles cómo hacerlo, voy a aumentar mucho la velocidad normal de las partículas. Acá mucho es un concepto relativo, simplemente voy a subir la velocidad normal lo suficiente como para que yo pueda apreciar las trayectorias de las partículas inmersas en este campo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que me voy a parar acá sobre la esfera, vamos a volver a cuadrar la física de las esferitas y voy a pararme acá en la velocidad normal y la voy a aumentar un poco, vamos a subirla por ejemplo a 50 metros por segundo. Y vamos a hacer otra cosa interesante, ya cuadré eso, pero si yo me paro acá y miro la física de nuestro campo de fuerzas, me doy cuenta que es un charge con una magnitud de 1, y si me paro en las esferitas y miro en nuestro sistema de partículas, también tenemos un campo, vamos a ir acá a nuestro force field, tenemos un campo también de magnitud 1, es decir, es como si tuviera ambas cargadas positivamente. Y para tratar de reproducir un poquito lo que vimos hace un momento, pues voy a pedirle a esta que sea negativa. Entonces vamos a poner una carga de -1 por practicar, listo, por mirar qué pasa. Y vamos a tratar de observar qué sucede con nuestra simulación, ya que tenemos todo listo en nuestra simulación. Nos vamos a volver al cuadro número 0. Y ahora ya tenemos configurado nuestro sistema interactuante de partículas cargadas con un campo tipo carga puntual, que es lo que esperamos observar acá, en alguna región del espacio. ¿Listo? Entonces vamos a correr nuestra simulación. Y entonces noten lo que está sucediendo. Aquí está pasando algo súper interesante. ¿Listo? Y es que estamos viendo que las partículas empiezan a moverse, ¿listo? Emitidas desde una región del espacio en particular, y ahora esas cargas empiezan a converger a una región donde se encuentra aproximadamente un campo producido por una partícula que tiene un signo opuesto al de las cargas que son emitidas. Si observamos esto de cerca, ¿bien?, podemos ver que se está formando unas trayectorias similares a las que esperaríamos observar para partículas que se están moviendo en el campo eléctrico generado pues por esta configuración que emularía a un dipolo eléctrico. Es decir, si nos devolvemos un poquito acá a la animación que teníamos, a la simulación que teníamos en Compadre, pues más o menos esto está emulando de una forma bastante accurate lo que haría una partícula, es más, en este caso muchas partículas siendo emitidas en esa región del espacio en particular. Entonces en Blender podemos estar observando ese fenómeno como tal. Entonces acá tenemos las partículas moviéndose en esa región del espacio. ¿Listo? Entonces ese es un primer approach pues, para ver cómo podemos más o menos, de la mejor forma posible con Blender, reproducir lo que esperaríamos que partículas cargadas en el espacio hicieran si encontraran partículas puntuales o campos producidos por partículas puntuales en el espacio. ¿Listo? Este es un ejercicio muy interesante. Ahora queremos ver qué pasaría, ¿listo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera partículas cargadas en este punto del espacio en particular, que ya no fueran de signo negativo, sino que fueran de signo positivo? Entonces me voy a volver acá, vamos a ir a este puntico del espacio y vamos a cambiar el signo de la carga hipotética que estaría en el espacio. Entonces vamos a ir acá y vamos a cambiarla y la vamos a poner positiva. ¿Listo? Vamos a bajarle un poquito a la velocidad de emisión de nuestras partículas para poder observar de una forma mucho más chévere lo que sucede acá con nuestras partículas. Entonces vamos a bajar un poquito la velocidad de emisión, vamos a ponerle por ejemplo unos 10 metros por segundo. ¿Y qué esperaríamos que sucediera? Pues para ver qué esperaríamos que sucediera, vamos a volver acá a nuestra simulación en Compadre. Vamos a quitar la partícula negativa, simplemente vamos a mover esa partícula que hay acá en el espacio y vamos a adicionar otra partícula positiva. Lo que esperaríamos es que hubiera pues, un efecto de repulsión entre las partículas. ¿Listo? Es decir, si yo coloco una partícula cargada emitida, bien, en esta región del espacio, esperaríamos que hubiera un efecto de deflexión de las partículas debido a la presencia del campo eléctrico producido por la otra carga positiva. Miremos si reproducimos eso en Blender. Entonces vamos acá. Ya sabemos que cambiamos de nuevo el signo de las partículas cargadas, reducimos un poquito la velocidad de emisión de las mismas y miremos el efecto. Y acá esto es súper interesante y súper bonito porque estamos viendo efectivamente la repulsión entre partículas cargadas. ¿Listo? Podemos ver ese efecto de repulsión, estas partículas aceleradas emitidas por nuestro emisor, esa esfera que es emisora, son repelidas precisamente pues, por la presencia de ese campo electrostático producido por una carga aproximadamente puntual en esa región del espacio. Lo que vamos a ver a continuación en la siguiente parte del video es cómo aprovechar
la presencia de esos campos eléctricos para acelerar partículas, es decir, para tratar de producir un efecto de aceleración por las partículas utilizando Blender. ¿Listo? Naturalmente, para eso también tenemos que tratar de entender cómo funcionan más o menos estos campos físicos dentro del universo de Blender y qué libertad nos permiten o nos atribuye para reproducir lo que sucede en la realidad física. Entonces nos vemos en la siguiente parte del video y espero que hasta el momento les esté gustando lo que podemos hacer con Blender. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la parte final del video. Ahora vamos a estudiar un poquito cómo podemos acelerar partículas pues utilizando Blender, en este caso pues utilizando el campo de fuerzas tipo carga que emula por lo menos de cierta forma el campo eléctrico producido por cargas puntuales. Vamos a ver un poquito en realidad cómo se comporta este campo dentro de Blender y a empezar a mirar las distinciones que tiene este campo con un campo pues producido por una partícula puntual real. ¿Listo? Vamos a notar que hay unas diferencias sutiles, pero que aún así este campo nos permite hacer pues efectos interesantes, por lo menos reproduciendo algunas cosas físicas que realmente podemos observar. Entonces, para eso vamos a pensar primero en un par de partículas puntuales que están generando pues un campo eléctrico que pues conocemos y que en nuestros cursos de física pues solemos aprender, que es el campo eléctrico de un dipolo, y tratar de mirar qué pasaría si yo coloco partículas a que se expongan a ese campo eléctrico en algunos puntos particulares del espacio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar básicamente cómo se vería ese campo eléctrico si tenemos un par de partículas puntuales y una carga de prueba. Entonces, lo que tenemos acá en nuestra imagen es una distribución sencilla. Tenemos una carga menos Q separada a una distancia D del origen y una carga más Q separada a la misma distancia del origen, naturalmente. Y vamos a evaluar el campo eléctrico en un punto sobre el eje, en este caso el eje Z, de tal forma que queda ese eje pasando justamente por el origen de coordenadas, teniendo en cuenta que las partículas están separadas la misma distancia del origen de coordenadas. Si nosotros pensamos en el campo eléctrico pues, de estas partículas como cargas puntuales, sabemos que el campo eléctrico pues, tiene la forma siguiente, que es la carga sobre la distancia cuadrada multiplicado por la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4pi epsilon 0. Y pues naturalmente va a lo largo de la línea que une a las cargas. Este R unitario corresponde pues, a un vector unitario que me está dando la idea de un vector que apunta a lo largo de la línea que une a las dos partículas. Ahora bien, si pensamos en esa superposición de campos, por ejemplo, esta partícula cargada negativa produciría líneas que convergen hacia la carga, y una línea de campo particular en este punto del espacio se vería como la línea roja que tenemos acá en la imagen. Asimismo, la partícula cargada positivamente, con la misma magnitud de carga, produciría esta línea de campo azul que estamos viendo acá. El campo total producido por estas dos cargas sería la suma vectorial de los campos eléctricos de cada carga por aparte. Eso nos da un campo efectivo que se ve como este vector de color magenta. ¿Por qué? Porque si tenemos que las componentes o los vectores se están superponiendo, los vectores de campo, veríamos que las componentes verticales de este vector de campo producido por la carga positiva apuntaría verticalmente hacia arriba, y la partícula negativa produciría un vector de campo que apuntaría verticalmente hacia abajo con exactamente la misma magnitud. Eso hace que la superposición vertical de esos dos campos eléctricos de 0 y la superposición horizontal me dé un campo que corresponde a un campo eléctrico con el doble de la magnitud del campo producido por cada una de las partículas puntuales. Este es un resultado bien conocido. Podemos escribir este campo en términos del ángulo que se está formando entre la línea que separa a esta partícula con el punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces, si pensamos en términos de ese ángulo θ y pensamos un poquito la geometría con el teorema de Tales de Mileto, pues sabemos que tenemos estas dos líneas. Bien, tenemos estas dos líneas horizontales y esta línea transversal. Estos ángulos alternos internos son congruentes. Eso quiere decir que este ángulo de acá es este ángulo de acá, de tal forma que podemos descomponer nuestro campo eléctrico a lo largo de esa dirección como dos veces, este signo menos está indicando que está apuntando en la dirección menos j, el campo eléctrico una carga puntual multiplicado por el coseno del ángulo que corresponde a esa componente horizontal que genera esa proyección de los vectores de campo que se están superponiendo. D cuadrado más z cuadrado corresponde pues simplemente a la medida de estos catetos al cuadrado, todo elevado al cuadrado. O sea, estamos sacando la raíz de esa cantidad elevada al cuadrado porque estamos tomando la distancia. Este es un resultado muy bien conocido en la literatura.
Entonces eso nos daría que la componente, o bueno, el campo eléctrico efectivo que queríamos en esa dirección, por esa combinación de cargas, por esa superposición de campos de cargas puntuales, sería este que está acá. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Lo que realmente nos interesa de todo esto es que si yo colocara una partícula de prueba positiva naturalmente en este punto del espacio y la liberara, simplemente la liberara en ese punto, con una rapidez igual a 0, esa partícula se vería acelerada por el campo externo que está ahí en la dirección menos i. Bien, entonces la partícula sentiría una aceleración menos i, pero entonces la pregunta es qué sucede después con la partícula una vez que yo la libero. Naturalmente ella empieza a ser acelerada por el campo eléctrico en esa dirección, pero ella va a seguir el campo eléctrico de toda la distribución de cargas. Y una cosa que sabemos es que en este punto del espacio, que es un punto privilegiado, esta superposición nos da que el campo apunte completamente horizontal. Pero ese no es el efecto que vamos a ver en todo el resto del espacio. Para eso vamos a recordar un poquito la imagen que tenemos acá de nuestra simulación. Bueno, la animación realmente hecha por compadre, y lo que vemos acá tenemos dos cargas, ¿bien? Una carga que es positiva y la otra carga que es negativa. En este caso las tenemos dispuestas de forma completamente diferente. ¿Listo? Ahora ya están dispuestas como se ve más o menos en la imagen. Y claro, acá vemos que hay una región donde el campo eléctrico apunta efectivamente como estábamos viendo en nuestro dibujo, pero después empezamos a ver el efecto de la curvatura de las líneas de campo debido a cómo cambia el campo en cada punto del espacio. Eso quiere decir que la partícula no tiene por qué seguir una trayectoria rectilínea, sino salvo por un segmento pequeño del espacio, una región pequeña del espacio, donde va a moverse pues aproximadamente en menos i. Pero si la colocamos o la liberamos en algún otro punto, pues la partícula va a tratar de curvarse o seguir las líneas del campo eléctrico que vemos en ese punto del espacio. Si por ejemplo colocamos nuestra carga de prueba acá, vamos a ver que ella va a experimentar una fuerza que la jala o la hace acercarse hacia la carga que tenemos en esta región del espacio. Entonces lo que esperaríamos, como discutíamos en la parte anterior del video, es que las trayectorias de las partículas siguieran estas líneas en particular. Ahora queremos ver si cuando yo trato de acelerar partículas en Blender realmente sucede eso, o el campo eléctrico en Blender se está comportando un poco diferente. Para eso vamos a retomar un poquito Blender, vamos a volver acá, y lo que vamos a hacer en este momento es simplemente tratar de emular un poco esta situación, esta superposición, y mirar cuál es el efecto que tenemos y qué podemos decir sobre el campo eléctrico en este caso, en nuestra simulación en Blender. Entonces de nuevo vamos a añadir acá una malla, una esfera. Tenemos nuestra esfera ahí añadida y vamos a colocar esta malla o esta esfera en algún punto del espacio particular. Vamos a tratar de centrarla sobre el eje. Recordemos que el eje Z corresponde pues al eje vertical de nuestro problema. Vamos a mover la esfera verticalmente hacia algún punto del espacio. Bien, y lo primero que vamos a hacer es mirar qué sucede si yo coloco esta esfera como un emisor de partículas, pero las coloco todas desde el reposo. Es decir, si yo las colocara como si ellas estuvieran siendo aceleradas, pero con una velocidad inicial igual a 0. Entonces vamos a añadir acá un sistema de partículas, vamos a de nuevo añadir nuestras partículitas. Vamos a colocar 100.000 partículas, 10.000, 10.000, 100.000 partículas. Y en la física de las partículas de nuevo vamos a silenciar nuestro campo gravitacional, vamos a poner que vale 0. Y vamos a fijar la velocidad de las partículas a 0 metros por segundo, es decir que las partículas son emitidas o simplemente son liberadas en el reposo de nuestra esfera. Vamos a mirar qué es lo que sucede en esta situación en particular con nuestras partículas cargadas. Pues vamos a arrancar la simulación y acá podemos ver algo interesante, y es que efectivamente nuestras partículas están siendo liberadas en el reposo, es decir, nuestras partículas no están aceleradas. ¿Listo? Entonces simplemente las partículas son liberadas en el reposo, y en principio nosotros esperaríamos que si ellas sienten la acción de algún agente externo, por ejemplo en este caso, y las partículas están cargadas y las sometemos a un campo eléctrico externo, las partículas deberían verse aceleradas. Entonces vamos a tratar de mirar qué sucede si colocamos efectivamente el campo eléctrico externo, pero vamos a tratar rápidamente de pensar en emular la situación que teníamos descrita previamente. Entonces vamos a suponer que va a colocar una especie de dipolo generado por un aparente par de partículas puntuales y mirar qué es lo que sucede, si realmente observamos el efecto que esperaríamos ver o vemos algún otro efecto, y eso nos permite hacer afirmaciones sobre qué hace el campo eléctrico, por lo menos dentro de Blender. Entonces vamos a agregar
vamos a agregar acá un campo de fuerza tipo carga externo en este punto del espacio y vamos a tratar de moverlo de tal forma que podamos ubicarlo sobre una de estas cuadrículas de nuestra rejilla dentro de Blender. Entonces, si nos movemos acá, vamos a mirar que también nos quedó ajustado esto. Parece estar bien, parece estar perfecto. Ahora vamos a coger este campo de acá, le vamos a dar control C, control V, lo vamos a duplicar y vamos a mover nuestro duplicado del campo a un punto X distante del otro puntito que teníamos acá con relación al origen. Entonces aquí tenemos nuestro campito. Listo, ahí está más o menos bien ubicado. Bien, entonces tenemos nuestro par de campos puntuales. Acá tenemos nuestra esfera actuando como emisor de partículas. Vamos a devolverlo al primer cuadro. Y lo que vamos a hacer ahora es dotar a esas partículas de nuevo de carga eléctrica. Entonces vamos a ir acá a nuestra parte de física de nuestras partículas. Vamos a ir a Force Field Settings. Vamos a agregar un campo tipo carga. Aquí tenemos el campo tipo carga. Y ahora vamos a cambiar esta partícula de acá a como lo teníamos en nuestro dibujo, en nuestro cálculo teórico. Vamos a, en la física de este campo, cambiar el valor de la magnitud de esa carga. Vamos a ponerle -1. Listo. Y ya tenemos pues configurada la situación que emularía hasta cierto punto lo que estamos esperando ver con el cálculo que hicimos teóricamente. Que esperaríamos ver que en algún momento la trayectoria de las partículas se curvara. Bien. Y esperaríamos ver que si las partículas están partiendo del reposo se van a ver aceleradas por el campo eléctrico externo. Entonces vamos a correr nuestra animación y acá obtenemos este resultado. Y acá ya notamos algo sobre la física de este campo en Blender. Una primera especulación que podríamos hacer es que naturalmente este campo no está curvando la trayectoria de las partículas, sí las está acelerando, pero no las está curvando. Pareciera que simplemente el campo fuera uniforme todo el tiempo y produjera esa superposición igual en cualquier punto del espacio. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si realmente se estuviera comportando como lo que estamos observando en la teoría, la trayectoria de nuestras partículas en algún momento debería empezar a curvarse hacia la región donde se encuentra la partícula, en este caso cargada negativamente, ¿bien? O sea, obedecer las líneas de campo que vimos anteriormente en la simulación de compadre. Esto es interesante porque nos estamos dando entonces que este campo obedece parte de la naturaleza de lo que esperaríamos de un campo eléctrico, pero es como si estuviéramos colocando un campo eléctrico uniforme en el espacio, es decir, en todos los puntos tendríamos campos que están apuntando a lo largo de la línea que une a las dos partículas cargadas. Sin embargo, el campo eléctrico que estamos viendo acá en Blender sí obedece el principio de superposición. Estamos viendo que efectivamente, a pesar de que nos estamos en una especie de campo eléctrico uniforme, realmente sí está teniendo o respetando superposición. Para poder ver eso también de una forma bien interesante, es que pasaría si yo colocara ahora esta carga positiva en vez de lugar de otra carga negativa. Si volvemos, por ejemplo, a nuestro cálculo teórico, eso sería equivalente a que ya no tuviéramos esta línea de campo apuntando en esta dirección. ¿Listo? Vamos a sustraer, quitar esta línea de campo, vamos a quitar esta otra de acá y vamos a agregar una línea de campo que sea una representación de lo que observaríamos si esta carga realmente fuera una carga positiva. Bien, entonces vamos acá, esto es positivo, y vamos a pintar cómo se vería esa línea de campo en este caso. Entonces esa línea de campo se vería más o menos de esta forma si ese fuera el caso. Y eso daría, acá naturalmente no lo voy a poder representar con comodidad, pero esta sería más o menos la idea. Veríamos simplemente un campo eléctrico total que apuntaría a lo largo de la vertical, en este caso de la línea del eje Z. Eso nos daría un campo que se comportaría más o menos, o bueno, realmente teóricamente se vería de esta forma con esta ecuación, que sería un campo que sería proporcional al seno del ángulo θ y apuntaría justamente a lo largo de toda la vertical. Eso quiere decir entonces que esperaríamos ver las partículas aceleradas en esa dirección. Sabemos por la segunda ley de Newton que la aceleración que experimentan las partículas sería igual a la magnitud, bueno, en este caso no la magnitud sino el vector de fuerza, dividido la masa de la partícula. Acá Q sub P se refiere a la carga de nuestras partículas de prueba y M sub P a la masa de nuestras partículas de prueba. Eso quiere decir que en el primer escenario las partículas estarían aceleradas en menos i y en el segundo escenario serían aceleradas en más j. Naturalmente esa aceleración depende, como lo estoy mencionando, del campo eléctrico, en particular podríamos decirlo, depende de su magnitud.
Si tenemos en el caso del dipolo eléctrico, veríamos, y eso lo podemos calcular teóricamente, que estando muy lejos del dipolo, veríamos que ese campo eléctrico quedaría como 1 sobre R elevado a la 3, o sea, 1 sobre R al cubo. Eso nos haría concluir que si nos alejáramos mucho de nuestro dipolo eléctrico, deberíamos ver que en algún momento la aceleración de nuestras partículas debería ir disminuyendo, acercándose rápidamente a cero, ¿bien? Porque pues la magnitud de nuestro campo eléctrico variaría como 1 sobre R al cubo. Esa es otra cosa interesante que podemos chequear rápidamente en lo que sucede en Blender. Si volvemos a colocar esta carga acá, que es la que nos interesa, que es la carga negativa, y la colocamos positiva, veríamos pues primero una superposición que debería cuadrar o ajustarse con lo que vimos en nuestro cálculo teórico. Ahora miremos directamente qué sucede. Entonces, efectivamente las partículas se están moviendo verticalmente hacia arriba, ¿bien? Sin embargo, si volvemos y vemos las líneas de campo, deberíamos ver que en algún momento esa trayectoria se curvara siguiendo las líneas de campo de esta superposición de cargas. Esto nos está revelando efectivamente que entonces estos campos en Blender parecen comportarse como campos uniformes en todo el espacio. Pero entonces lo más interesante que podemos ver es la afirmación que hicimos anteriormente. Deberíamos esperar que estos campos fueran cayendo con la distancia, ¿bien? Y eso también debería reflejarse en la aceleración de nuestras partículas que inicialmente parten del reposo. Volvamos a asignarle a esta carga un signo menos para que tengamos una carga de menos 1 y volver a obtener la aceleración anterior de las partículas. Deberíamos esperar que si nos alejamos mucho, es decir, si alejamos esta esfera emisora de partículas mucho de la región donde tenemos esta superposición, este dipolo, deberíamos ver que esas partículas están muy lejos. En algún momento, pues las soltamos del reposo, ellas no sientan mayor efecto de la presencia de ese campo eléctrico. Y vamos a mirar qué pasa si yo alejo mucho a nuestra esfera emisora. O sea que estamos alejándonos mucho en el espacio, ya nos hemos alejado harto. Y si yo presiono acá, veo que las partículas siguen emitiéndose en la misma dirección con la misma orientación. Entonces pareciera ser que efectivamente este campo dentro de Blender se comportará como un campo uniforme en el espacio. Sin embargo, esa naturaleza que tiene de comportarse como una fuerza central, bueno, digamos en este caso como un campo que apunta a lo largo de la dirección que separa a la partícula del punto donde yo quiero colocarla o estudiar la interacción, está cumpliendo pues parte de la naturaleza de un campo eléctrico y nos sirve como una herramienta para acelerar partículas dentro de Blender, más o menos como en realidad las aceleraría un campo eléctrico. Entonces, con esto tenemos una idea de cómo podemos acelerar partículas en ciertas direcciones utilizando superposiciones de campos eléctricos a través del campo Charge de Blender. Entonces, eso nos permite pues hacer simulaciones relativamente accurate, teniendo en cuenta que podemos considerar el campo eléctrico producido por Blender como un campo aproximadamente uniforme en el espacio. Es decir, cumple cierta estructura en la naturaleza real de un campo eléctrico de una partícula puntual. ¿Listo? Pero pues realmente está modelado como un campo uniforme en el espacio que simplemente se genera entre una partícula cargada negativa, positivamente, o un par de partículas que están cargadas con el mismo signo. Entonces, pues nada, chicos, chicas, esto era lo que quería mostrarles de cómo utilizar Blender como un recurso para visualizar, entender un poco la naturaleza de algunas cantidades físicas importantes como lo son los campos eléctricos y los magnéticos. Agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video.